La alerta que nos llegó, la que puse en el celular a las 11 en punto, fue vía Sky Alert. La alerta del gobierno llegó 7 minutos tarde. ¿Qué quiere decir eso? Estaríamos en grave riesgo la población mexicana en caso de haber un sismo de más de 6 puntos y tantos grados. Por eso yo haré 7 minutos tarde. Yo haré una recomendación como la hago siempre. Usted entérese por la radio y la televisión, porque ahí sí no falla. No falla. Ahí sí no falla. Aquí estuvieron las alertas en amarillo. Los canales de televisión que están en el Chiquihuite pusieron su pancarta, su cartulina, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, algo que se ha desarrollado mucho a partir del 19 de septiembre del 85 es esta forma en la que la radio y la televisión le funcionan a la gente para dar este tipo de alertas, que es algo que debiéramos de ver no solo para cuestiones de sismos, Fernanda. A ver, si yo vivo en Wichita, Kansas, y lo estaba hablando con Álvaro Velasco hace un momento, que es a Bienvenido, Álvaro, querido. Gracias. ¿Cómo estás? a donde me voy a retirar. En cuanto Qué aburrido, Gonzalo. No, espérate. ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer en Wichita? Hay mucho que hacer en Ay, Wichita, no creo. Kansas. Se la va a pasar en creo. Nueva York, ¿no? Se la va a pasar en Nueva York. Pero bueno, dale, si dale. tienes de vecino al hermano Koch, pues vas y platicas con ellos. No, un día. Vas con los Koch. No, Koch. No, claro, vas. Eso es lo que va a faltar, fíjate. Mira, vas con los Koch en Wichita, Kansas, y entonces estás muy Mira. contento. Sí. Va a faltar hablar con ellos, fíjate. Bueno. Sí. Muy bueno, ok. Bueno, ¿Y luego? regresamos. En Omaha, Nebraska, Ya se puso. casa de la Águila Calva, lo que termina por pasar es que están los anuncios de tornado. Alerta de tornado. Y la gente sabe que aunque está viendo su programa favorito, sale y se pone en su refugio de tornado, porque como las casas están hechas de palito, pues efectivamente vuela el palito y entonces ya No. te quedas sin nada. Queda claro. ¿Ves? Te quedas sin los hermanos Koch y sin el palito. No. Entonces, Y sin el águila. sin el águila calva. Entonces, así tendría que ser la estrategia en México. O sea, a ver, si A ver, no. Esa estrategia la aplicas a México y van a nacer un chorro de mocosos. No va por ahí. No, a ver. Lo que tenemos que entender es la cultura Por sísmica eso. y de desastres naturales. Es que es a lo que voy. Claro. A ver, y regreso a Otis. Si en lugar de que salieran los miembros del gobierno de Guerrero con sus altavoces y de decir, ahí viene el huracán, apúrese, hubieran hecho una estrategia muy articulada con los medios de comunicación locales y nacionales de, güey, viene hecho la mocha. Y los empresarios. Claro, pero fundamentalmente, si tú tienes una estrategia mucho más articulada de comunicación ante desastres naturales, no solo sismos, que sí se ha perfeccionado. Bueno, acabamos de ver que no está tan perfeccionada, pero sí, por lo menos en cuanto a mensajes en radio y televisión. ¿Por qué no lo haces en cuanto a huracanes o inundaciones? Que ya nos está pasando tiro por viaje en el país. O sea, nada más en esta semana, estamos a jueves, ¿cuántas partes de la Ciudad de México se han inundado? Bueno. 4. Coacalco, Naucalpan, Ecatepec Y el sur de la ciudad. Así, tal cual. Y te lo voy a poner muy fácil. No es de que ahí viene la lluvia típica. No, a ver, claro que se puede prever que ahí te viene el tormentón. Entonces, si se puede prever que te viene el tormentón, pues comenzar efectivamente, por un lado, a agilizar ese tipo de comunicación y dos, a sensibilizar a la población. ¿No? Pues si ya en Wichita, Kansas, sabes que viene el tornado y entonces dejas el palito, pues con mayor razón en este caso lo puedes hacer en la Ciudad de México, de que te viene el tormentón en Patio Pedregal y no pones tu coche en el estacionamiento que está por debajo y entonces se inunda. A mí me parece muy grave que haya 7 minutos de retraso. Sí, Fer, digamos, es el primer esfuerzo en broadcasting. Es algo que debemos de celebrar después de tantos años que en México no se tenía esto. Para sismos es extremadamente difícil. Tenemos muy pocos segundos. Y para que todos los celulares reciban al mismo tiempo, a Skyler nos llevó 6 años. Es así. ¿6 años? Para que todos reciban. ¿A cuántos celulares llega la alerta Sky Alert? Más o menos a unos 9.8 millones.
y tiene que llegar a todos en menos de 10 segundos, a todos. De esos casi 10 millones de celulares, ¿cuántos se encuentran en la Ciudad de México? ¿Tienes el dato? Sí, 4, La mitad. 3.94, exactamente, la mitad. Y hoy a todos les llegaron el simulacro al mismo tiempo. ¿Por qué? Fue Porque la es un alerta que puse al aire. Exacto. Es un esfuerzo 11 en punto. de muchos años. Broadcasting va a servir muy bien justo para lo que mencionas, ¿Qué es Gonzalo. broadcasting? Es justo lo que recibimos. Un mensaje por parte de las compañías telefónicas en un canal exclusivo para desastres. Esto es, te llega un tipo SMS, hace un ruido distinto y te llega si tienes señal, no Wi-Fi, si tienes señal, digamos... Telefónica. Telefónica, exactamente. Para lo que va a servir muy bien es justo para huracanes, para algunas inundaciones y otras emergencias que vivamos. Para sismos lo veo realmente complicado. Esto, perdón, es muy parecido al sistema que se usa en California o que se usa en Japón. Exactamente igual, así como la alerta Amber que has recibido en California, en Nueva York, en Florida, funciona así. Hay que, obviamente, echarle mucho más recursos, más entrenamiento, más simulacros para que llegue a un nivel más óptimo que lo que vimos el día de hoy. No me llegó ningún mensaje, estoy en Puebla, no hubo alarma, en mi celular no sonó. ¿Qué? Es decir, te puede sonar por Sky Alert, por AT&T, por Telcel, Exacto. por el gobierno federal. Entre más opciones haya para que te suene una alerta, eso va a ser mejor. Correcto, se llama alerta presidencial. Así le pusieron, no tiene nada que ver en este momento con Andrés Manuel, es simplemente así se llama el sistema de alertamiento crítico para emergencias en México. Y es a través de cualquier telefónica, tuvieron que ceder alguno de sus canales que utilizaban para telecomunicaciones para que todos recibamos en México un mensaje de emergencia si el gobierno federal así lo prevé. Es necesario. Hoy lo previó 7 minutos tarde. Lo mandó seguramente a tiempo y empezó a llegar tarde dependiendo de pues, todos los celulares. qué? Digo, a mí tampoco me llegó, a Gonzalo tampoco. Sí, no, a mí tampoco. ¿Qué A mí compañía me- telefónica tienen? Telcel. Yo soy de estoy en AT&T. AT&T. Mira, tenemos de Sí, distintas. porque pensaba que en una de esas tuviera que ver con la compañía telefónica. Estamos pero en no. el mismo lugar. Entonces, hay mucho que trabajar ahí. ¿Es una señal satelital? Correcto. Satelital con las repetidoras en el O cerro sea, que llega el mencionaste. satélite, pero al final baja para que se replique a través de las baña antenas toda celulares. la República Mexicana a través de las antenas. Así es, llega Pero y desde baja. 3G deberías de recibir esto. O sea, cualquier teléfono, 90-95% de los teléfonos tienen la capacidad de recibir este tipo de mensajes. Una vez que suena, Álvaro, como ahorita, las 11 en punto que nos sonó, la que yo puse al aire fue a través de mi teléfono, fue Sky Alert. Una vez que suena, ¿cuánto tiempo tenemos para que empiece el sismo? En el supuesto de hoy, el simulacro de hoy fue otra vez en Guerrero. A la Ciudad de México nos hubiera dado alrededor de entre 80 y 90 segundos. Es un montón de tiempo. Eso significa que para edificios no muy robustos, digamos de 2, 3 departamentos, pueden desalojar hasta un tercer piso. Pero es súper importante recalcar que si no alcanzas a desalojar completamente hasta la calle, al centro de la calle, no a la banqueta, no lo hagas y te esperes al sismo dentro de tu inmueble en una zona de menor riesgo. Ahorita vamos a hablar más adelante de las zonas de menor riesgo. Pero tienes porque no 90 todo segundos. Sí, eso es si te toca en Guerrero. En Guerrero. ¿Qué pasa si nos toca en Puebla? 10, 12 segundos. Morelos, 8, 9 segundos. Estado de México, en ¿Y la parte de ellos Acambay, cuánto tienen? 6 segundos. ¿Y el epicentro cuánto tiene? 0 segundos. ¿0 segundos? Es lo que nos pasa con los microsismos. En la Ciudad de México, que lo vamos a explicar más tarde. 0 segundos. Sí, claro, a ver, porque hay que recordar que la alerta sísmica tiene que ver con que se recibe el epicentro en este lado y viaja más rápido la frecuencia de la alerta que la onda tectónica, de la onda sísmica. Por eso te da ese tiempo de minuto y medio si estás en la costa. Pero si estás en donde se mueve la tierra, diría Carol King, no hay forma. 4 kilómetros por segundo es la velocidad promedio de un sismo. Eso es más o menos lo que te da. A mí me parece muy impactante la tecnología que han desarrollado, Álvaro. Justamente ahorita me estaba acordando para irnos a anuncios QTF que Gonzalo me presentó contigo. Estábamos sentados así cuando dijo, te voy a traer un mexicano rifado que tiene la futura alerta sísmica en México.
Y válgame lo que vivimos 11 y hemos años. vivido juntos desde hace 11 años. Los invito a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, que lancemos todas las dudas, todo lo que quieran, así bombardeemos a Álvaro Velasco, director general, cofundador de Sky Alert México y Estados Unidos. Está con nosotros el día de hoy. Nos conocemos hace 11 años. Hemos hecho una labor muy importante en torno a la cultura sísmica. Me considero parte de ese esfuerzo. Le pedí a Santiago Bissell, a Emilio Valles Vidrio y a ustedes, público, que en torno a Álvaro, háganse cuenta que vamos a hacer una reunión de preguntas y respuestas. Q&A. Sí, en el tema de los sismos. Por ejemplo, la primerita pregunta la hizo Santiago hace rato. ¿Te arrancas? Feliz de la vida, es un tema que me apasiona justo porque yo era de esas personas que corría y que lloraba y que se paralizaba frente a un desastre natural que pues al final tenemos que aceptar que es algo que sucede aquí en México y de eso nace el hecho de poder implementar esta cultura sísmica. Mi primera pregunta es, ¿cómo puedo definir o cómo puedo darme cuenta que en mi casa qué palomitas o qué cuadritos tiene que tener un lugar para ser una zona segura? Bien, muy buena pregunta, Santiago. La parte central de las casas, casi siempre alrededor de la cocina, es la zona más segura, digamos, porque es donde más cimientos le ponen. Si tú tienes una casa de una planta, definitivamente va a ser la zona entre cocina, comedor, y con nuestras tecnologías actuales, muy probablemente también vas a poder desalojar. En caso que no puedas o que tengas alguna discapacidad, etcétera, esa zona. En caso de dos plantas, de los inmuebles de dos plantas, yo también recomendaría la zona cercana a la puerta principal o la cocina, lo que te quede más cerca. Vives ahí el sismo y después... Pegado a una pared. Exactamente, pegado a una pared, pendiente de todo lo que pueda caerte encima, que es lo más peligroso. O sea, cabeza. abres la puerta y en medio del marco de la puerta o enfrente de la puerta o atrás de la puerta. Muy buena pregunta también, porque es mejor abrir la puerta. A veces se descuadran un poquito las paredes y eso evita que después puedas abrir la puerta, generando un estrés extra a lo que ya estás viviendo. Abres la puerta y ahí te quedas. Ahí te quedas observando muy tranquilo. Realmente las posibilidades de que tu casa se caiga son realmente bajas, porque hemos mejorado un montón en cuanto a construcciones en México y a revisión de las construcciones. Siempre está el factor de la corrupción, etcétera, pero la enorme mayoría están listos. ¿Qué pasa si estás en un edificio? Ahí sí es muy distinto tu protocolo en cuanto a cuánto tiempo te da la alerta sísmica. Ya sea la de Sky Alert o la del gobierno, no importa. Pero el problema es, la del gobierno muchas veces no te dice cuánto tiempo tiene, simplemente suena, pero siempre lo tienes que tomar con el menor tiempo posible. Es decir, como si estuvieras en Puebla. Esa es, digamos, una desventaja. 10, 12 segundos. Si recibes la de Sky Alert y te dice el tiempo y la intensidad, entonces aplicas tu protocolo. Ejemplo, de 30 segundos, de 1 minuto, de hasta 2 minutos, como el terremoto de Chiapas que vivimos hace 7 años, de 8.2, que tuvimos poquito más de 2 minutos. Ahí sí, lo recomendable es desalojar, como lo mencionaba, siempre y cuando alcances a bajar la escalera y colocarte en la calle, al centro, lejos de cables, postes, etc. Si no tienes tiempo, creo que la cocina también es un buen espacio para evitar que algo te caiga encima en tu propia casa. Es muy importante ver techo que cuelga. Correcto. Si se rompe un vidrio, por ejemplo, que quede algo volando, un fierro, todo eso hay que tener cuidado. Y lo que más preocupa, sobre todo si tienen niños, son los libreros. Los libreros en México, sobre todo en la Ciudad de México, hay que ponerles hay que atornillarlos tal cual.
de estos Ls que le llaman, de un lado al mueble, del otro lado a la pared, de los dos lados. Con eso tienes para despreocuparte que en un movimiento sísmico se vaya a caer y provoque algunas heridas o peor a tu familia. ¿Cuadros son voladores? Depende de qué tan pesados, pero definitivamente es algo a O considerar. sea, todo vuela, digamos, de En alguna un manera. terremoto de arriba de 7.5, todo vuela. Todo vuela, sobre todo si estás a menos de 100 kilómetros del epicentro. Y con un país que tiene el sistema eléctrico externo y no bajo tierra, que es mejor quedarse. Porque, digo, la gente pensará que lo mejor es salir corriendo a la calle, pero justamente con esto que decías de postes, en todo hay, en todos lados hay postes, en todos lados hay cables. Qué vergüenza, ¿no? Es que Después de me tantos parece años. ahí algo, Sí. algo Qué fundamental. vergüenza. Por ejemplo, o sea, las colonias antiguas, Sí. muchas de las colonias, como la misma Narvarte, la Roma, Condesa, Santa María, San Rafael, todo el cableado está... Entonces, sí me ha tocado ver que aunque desalojan las oficinas o los lugares de allí, no hay zonas seguras, porque todos están bajo cables, bajo postes y bajo árboles. Por eso desde hace 6 años se le llama de menor riesgo y no zonas seguras, justo por lo que mencionas. Adentro de inmuebles o afuera. Definitivamente es una tarea titánica que tenemos que hacer en nuestras ciudades. Es que no hay zona segura. Pero también en las de huracanes. Ves cables por todos lados y transformadores al aire libre a pesar de que reciban huracanes. Se me hace increíble que prácticamente ningún municipio tenga una visión a 10 años, a 15, incluso a 20 años, empezar a poner todo por abajo. Es necesario en un país con tantos riesgos. Pero contestando a tu pregunta, el tiempo es vital para saber si te puedes colocar hasta mitad de la calle. Yo viví justo el terremoto así, el del 17, con 12 segundos que dio Sky Alert, nosotros pudimos salir hasta la mitad de la calle y obviamente puedes estar viendo todo. Edificios a tu alrededor, cables, transformadores y puedes ubicarte incluso en esquinas donde todavía el riesgo es menor. Vimos recientemente un video de Japón, que en Japón les toca verdaderamente duro y tupido. La frecuencia y la cantidad y lo fuerte. Vimos la reacción de la gente en un centro comercial. Eso es cultura sísmica, Álvaro Es increíble. Velasco. Sí, porque lo hacen constantemente desde la educación, ¿no? Desde la escuela ya sales sabiendo qué hacer, no solo en la escuela. Todos tienen un plan familiar y en cuanto consigues una chamba, ellos ya saben qué hacer también. También Japón tiene ventaja y desventaja. Puedes tener hasta 40 segundos de anticipación si sucede en el norte o en el sur, digamos, hacia Tokio, o puedes tener 0 segundos. Saben qué hacer en distintos escenarios. Ese es nuestro próximo reto como país, porque seguimos viendo, incluso en ejercicios como hoy, en la tele, brigadistas de oficinas que se ponen en las banquetas a contabilizar a la gente, pero también a ver cuánto tiempo hicieron de desalojar. Y luego ven como un triunfo decir, hicimos 3 minutos y medio, felicidades, gente. No te va a dar un sismo ese tiempo. No está bien seguir con los mismos protocolos de hace 20 años. Tenemos nuevas tecnologías que obligan a cambiar esos protocolos. ¿Quién puede actualizar a Prevención Civil? Es decir, a todo esto que tendrían que estar muy actualizados. Yo creo que es un esfuerzo desde las escuelas, pero también las oficinas. Necesitan tomar nuevos cursos de prevención, de protección civil. Creo que algunos municipios o ciudades como esta sí han actualizado por lo menos sus protocolos en PDFs, en páginas oficiales, pero pues no está permeando en la población. Seguimos con los mismos protocolos de hace 20 años. Los errores más graves. En lugares masivos. Me ha tocado en cines, me ha tocado en teatros. Y la histeria colectiva es espantosa, porque es muy difícil no contagiarte. ¿De una histeria colectiva? Claro, es casi humano, ¿no? Si empieza a gritar 10 personas pues, y hay 1000 en la sala, pues probablemente 500 lo van a empezar a hacer. Y eso te paraliza, justo lo que te pasaba, claro. Santiago. Te paraliza porque no puedes reaccionar igual con una mente un poco más tranquila, respirando, etcétera, a una histeria colectiva de todos gritando porque se empezó a mover el inmueble, porque hay cosas que les pueden caer encima. Esos para mí son los errores más grandes y es un verdadero reto educarnos, por ejemplo, en estadios. Hemos tenido mucha suerte, que la enorme mayoría de nuestros sismos nos ha tocado con estadios vacíos, pero no siempre va a ser así. Y tenemos que recordar a San Francisco en el 89, en la Serie Mundial, estadio lleno y terremotos sucediendo, y ahí no pasó nada.
Pero sí nos ha tocado con metro lleno. Siempre. Metro Autoburrado. lleno, pero tenemos la mayoría del metro bajo tierra y con riesgo menor. Y ¿tiene menor riesgo Sí, el claro. metro? El metro está bien construido en la Ciudad de México porque se construyó con un protocolo, digamos, antes del 85, en la enorme mayoría de la red de metro, pero si se fijan en las columnas, sobre todo en la parte del aeropuerto, si van por circuito interior, las columnas son incluso más grandes que las que puedes ver en el segundo piso del periférico. Son robustas. Y, Sí, el tema es el mantenimiento. y Por muchas eso ha tienen sufrido lo que mantenimiento. ha sufrido el metro. Pero las nuevas líneas no. Son mucho más delgadas y obviamente los sismos fueron debilitando la estructura y por eso tuvimos también en parte la caída del metro hace 3 años, 4 años. Antes de desviarnos del tema de esto de la histeria colectiva, que hay de tres, ¿no? Estás en un lugar público, empieza a gritar mucha gente, tú en cierto sentido estás manteniendo la calma y necesitas calmar a la gente enfrente. Como digo, hay de tres. Una, les gritas de ya esténse quietos. 2, les hablas con calma y con paciencia, que es a ver, tranquilos. O 3, te vas tú por tu lado. ¿Cuál es lo correcto, pues? Muy buena pregunta, Santiago. En mi caso, yo lo que haría es a mi gente tranquilizarlos y quedarme donde estoy. Si estoy en el cine, me pongo, digamos, en cunclillas adelante de mi asiento y cubro mi cabeza para evitar que los plafones o las luces me hagan daño en la cabeza. De ahí en fuera, si la gente quiere salir al mismo tiempo y poner su vida en riesgo justo por los apretones, imagínense las salas de cine llenas, ¿no? Casi todo el tiempo están. Pero, O un estadio, lo pero que dice. en los Vas cines- a acabar aplastado y no muerto por un sismo. exacto, pero en los cines no sales al mismo tiempo. No. Cada sala tiene su horario para que la gente salga a distintos horarios y no se llenen las salidas. Y en un sismo sucede lo contrario. Todo el mundo quiere salir al mismo tiempo y la enorme mayoría de incidentes ocurren justo en las escaleras o en los pasillos que Son todo el mundo se embudos, aprieta. ¿no? Quédate donde estás, tranquilízate por lo menos a tu gente y si tienes el liderazgo suficiente y crees que te hacen caso, adelante, trata de calmar a la gente, pero primero son los tuyos porque así, si todos nos quedamos con este protocolo, va a haber menos histeria en los próximos sismos. Déjenme ir a anuncios QTF, regresamos. No saben la cantidad de preguntas. Bravo, Álvaro Velasco. Excelente entrevista en QTF. Sí, es que necesitamos hablar de esto. Miren, yo me acuerdo de la histeria, no histeria, del miedo, Santiago, que tenías. Y le dije, solo se te va a quitar estando informado. Vamos a ver si eso funciona. Volvemos. Dice Wikichava, en dispositivos Fair Apple con Telcel, sí llegó la alerta de simulacro, fueron 3 de parte del gobierno, la presidencial. 11:01, otra a las 11:02 y una más a las 11:07 aproximadamente. Pues como quiera, Salvador Wikichava, pero eso es tarde. 1 minuto es tarde, perdónenme. 1 minuto, imagínate, No, cuando ya a tembló, veces ya. tienes 1 minuto para justamente salir. Saludos a Wikichava. Me sorprende que sean 3 también. Tendría que ser 1, porque también eso evita que el número de mensajes se encole y por lo tanto lleguen un poquito más tarde, que yo creo que es lo que pasó. Tal vez le picaron más de una vez. Pero a mí no me llegó ni uno. No, a mí tampoco. Ninguno Me de los gustaron, 3. Y soy Telcel y soy Apple. Igualito. Ni uno de los 3 me llegó. Esperaremos el informe del gobierno, ¿no? Pero Bueno, sí. vamos al tema de la información. Tú entrabas en unos ataques terroríficos, Santiago, que creo que te podemos tomar como ejemplo, como mucha gente entra. Fatal. ¿Cuándo empezó a calmarse eso? ¿Cuándo empezó? No digo que no te da miedo, seguramente te debe de dar miedo, como a todos nos da miedo, un sismo. Está lejano a nuestras posibilidades, es algo mucho más grande que nosotros, que no podemos controlar de ninguna manera y que sabemos que podemos morir. Pero sí sé que te has calmado. Ay, es que yo creo que mi miedo tiene varias ramas, ¿no? Está la rama familiar, porque lo primero que pienso cuando hay un sismo, obviamente después de analizar que está pasando un sismo, es mi mamá es una persona que no se va a salir. Entonces, no sé si va a estar bien. Porque no vas a evacuar tú como absolutamente todas las personas. Tú agarras y te quedas en el micrófono. Entonces, ahí está el primer miedo.
¿no? El primer miedo es saber que tú no evacúas. Y eso para mí es si se habrá caído las instalaciones, pues yo ya no sabré nada de ella hasta que Diosita quiera mandarme algo. Este es el primero. El segundo es, de chiquito yo le tenía mucho miedo a que se me cayeran las cosas encima. Y me acuerdo que ese miedo nace por mi primera experiencia con un sismo. Mi primera experiencia con un sismo es, nosotros teníamos un cuarto de tele que estaba al lado del garage, abajo. Y creo que fue un 14 de diciembre, si no me equivoco, hace 11 de diciembre. Nosotros veníamos llegando, me acuerdo perfecto, llegando de la pista de hielo de San Jerónimo, ¿no? Celebrar el cumpleaños de mi hermana. Y yo me acuerdo que se empieza a mover, pero yo no sabía, ¿no? Entonces yo no sabía que era un sismo. Yo me acuerdo que me gritaste y me dijiste, Santiago, salte. Y yo, ahí voy, mamá, como siempre. Y en el momento en el que me gritas y me dices, Santiago, no voy a decir las groserías que me dijo, pero como para reaccionar, me dijo, a ver, reacciona, esto no es un juego. Fue en el momento en el que yo me acerqué y empecé a temblar. Y yo creo que eso causa el trauma de no saber cuándo y en qué momento puede pasar. Y lo que más me daba miedo eran las réplicas. Porque si ya viví yo un terror con el primer sismo, en el momento en el que llegue la réplica, me voy a paralizar. ¿Eso suele pasarle a la gente? Sí. Sí. Un poco lo que le pasó a Santiago. Hay una buena noticia, no todos los sismos generan réplicas fuertes. Por ejemplo, el de 2017 no generó réplicas. No. Por el tipo de sismo, que es intraplaca, es, digamos, dentro de nuestro territorio. Fue más oscilatorio que trepidatorio también. Y digamos, el mecanismo del sismo es distinto, no como el de las costas que generan muchos más sismos, ¿no? Que eso es justo lo que se conoce como réplica. Y yo creo que en el caso de Santiago se ha ido calmando. Supongo que el sismo de hace 2 años no lo tomaste es el igual. Control del pensamiento. Y todo nace gracias a la información. También. Porque yo creo que todos los que sufrimos de miedo a algún desastre natural es porque sobrepensamos qué nos podría pasar dentro de. O sea, piensas en 500 panoramas al mismo tiempo, ninguno bueno. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que nos abruma, lo que nos hace entrar en un estrés de decir no sé para dónde ir, no sé qué hacer. O sea, si me voy a la izquierda se me cae el plafón de acá, pero si me voy a la derecha se me cae la luz. Entonces yo creo que todo este miedo nace gracias al sobrepensamiento de panoramas que nos podría pasar dentro del sismo. Ahora, hay un cambio de mentalidad muy grande del 85 al 2017. O sea, creo que hubo muchas generaciones no vivieron el 85. Incluyéndome. Entonces, sí, exacto. Entonces, los protocolos del 85 que se estuvieron replicando durante mucho tiempo se volvieron obsoletos y no se había considerado la situación como tal cuando realmente sucedió en el 2017. Mira, Emilio, en cuanto a construcción, creo que tienes toda la razón. En eso sí mejoramos un montón. En cuanto a protocolos, no. Y voy a repetir una frase que dijimos en estos micrófonos en 2017, más o menos a esta hora. Porque estábamos muy decepcionados de ver en la televisión que muchísima gente no lo hizo. Era como, ay, qué flojera. Qué De flojera. veras que ¿De verdad? hasta... Estábamos molestos. No, yo estaba furiosa. ¿Cómo es posible las empresas que no llevaron a cabo el simulacro? No vaya, todavía como maldición, no vaya a ser la de malas, que de veras venga uno prontito y que no sepan qué hacer y acaben todos sus trabajadores. Estábamos furiosos. Furiosos. Y saliendo nos toca. Tal cual. Y la frase que utilizamos fue, el día que experimentemos un sismo que difícilmente nos podamos quedar en pie, ese día vamos a entender para qué sirven estos ejercicios. Este programa acaba a la 1:14 empezó el otro sismo. Es así, y fue un sismo que difícilmente podíamos estar de pie por la cercanía del epicentro entre Puebla y Morelos. Es así. Por lo tanto, los protocolos del 17 para acá creo que sí han mejorado, pero todavía nos falta. Lo que sí celebro es que ha habido una mucha mayor inversión en cuanto a todos, empresas de telefonía, gobierno, empresas privadas como nosotros, para mejorar cada vez más nuestros sistemas. Todavía queda un trecho, algunos hacen menos inversión que otros, pero sí es mucho mejor que en 2017 hoy en día. Dicen, lo que acaba de decir Santiago es exactamente la sugestión. Y eso te da miedo, pierdes el control. Por eso yo digo una frase desde siempre aquí. Llevo 24 años con este programa. Hemos pasado por muchas etapas sismológicas en México y de
temas de huracanes y de cosas devastadoras, de la falla de San Andrés, cosas muy fuertes. Cuando viene una crisis es momento de pensar, no de sentir. Si tú dices, ay, puta, qué miedo tengo, ese momentito de, ay, puta, qué miedo tengo, ya valiste. O sea, ya no... estás gastando fuerza, intención, en lugar de decir izquierda o derecha, ¿para dónde le jalo? ¿Para allá, para acá? O aquí me quedo. Es que yo creo que ahí lo que debería de ser... No, porque nuestro miedo nace gracias a que pensamos demasiado la situación. Yo creo que tendríamos que no pensar justamente y saber qué hacer sin pensarlo. Eso va a hacer que a los mexicanos se les quite el miedo porque no van a estar pensando en qué va a pasar si me voy allá. Solamente lo van a hacer. O sea, va a ser una acción tan inconsciente que no van a tener tiempo de pensar en esto. ¡Ay, qué me va a pasar! No, nada. Vámonos al lugar. Va, ya, punto. Y Fer, para combatir ese miedo, tenemos una buena noticia. Recientemente, los microsismos en la Ciudad de México han provocado un nuevo miedo. Y esto son sismos que se viven como a la antigüita, sin alerta sísmica, y son sacudidas fuertes, pero muy cortas. Aún así, son fuertes. Nos propusimos en Sky Alert llevar al límite la tecnología. Y esto es, en cuanto detectamos un movimiento ya con sensores sísmicos en la Ciudad de México, en las fallas nuevas, estamos mandando un mensaje en tiempo real a los usuarios. Desde hace 2 días. Lo logramos porque llevamos la tecnología la más rápida del mundo, ahora sí, 200 milisegundos nos tardamos. ¿Para qué hicimos esto? Para justo tratar de evitar esa nueva histeria de pensar que se trata de un sismo fuerte que no fue alertado. Y entonces la gente se desalojaba muy desconcertada, pero el sismo obviamente ya había terminado porque duran entre 3 y 5 segundos y son de magnitudes entre 1.8 a 3. Por eso estamos haciendo este nuevo esfuerzo en Sky Alert. Somos los únicos que te llevamos un aviso en tiempo real de microsismos para la tranquilidad de nuestros usuarios. Es que bajen la aplicación. No hay forma de que no la bajen. De verdad, tienes una garantía de 100 fallan 2. Y qué bueno que tenemos las otras 98. Qué bueno que tenemos la posibilidad de comprar y de tener nuestra mochila. Qué bueno que tenemos estos microsismos. Álvaro, yo tengo un algo en relación a los microsismos. Uh-huh. La sensación de los microsismos para mí es que algo están haciendo abajo. No sé si es maquinaria, no sé si son hoyos. Se siente así, ¿no? Como si fuera una máquina muy pesada cerca de tu casa. Como si estuvieran, como si se asentara. Ya. Porque ahí están metiendo maquinaria. Que eso yo quería preguntar, ¿a qué se debe esta proliferación de microsismos ya? Parte sí es por el humano, pero no por excavaciones. Eso lo tenemos que dejar muy claro. La línea nueva del metro no tiene nada que ver. Ni el tren de Toluca. Todo eso no. Lo que sí es, estamos sobreexplotando en época de sequía, sobre todo, el agua que tenemos como amortiguador. Eso provoca, quitando el amortiguador, hay arroce de roca y se generan nuevas fallas. Por eso lo sientes tan fuerte, porque son de menos de 1 kilómetro de profundidad.